Entramos en materia. Continúan los hechos de violencia contra líderes sociales en todo el país. En el Pacífico colombiano, Iber Angulo Zamora fue secuestrado cuando era trasladado por defensores de derechos humanos hasta Buenaventura desde el Naya. Vamos a analizar con James Larrea qué es lo que está ocurriendo con los líderes sociales de la región. Bueno, Luis Alfonso, y para toda la audiencia de Periodismo Libre, hay que decir que esta situación es supremamente delicada, porque pone nuevamente a Buenaventura y al Pacífico colombiano en el centro de la atención nacional, porque el fenómeno de violencia y de persecución a líderes sociales y a organizaciones sociales se ha recrudecido sobre todo en esta zona del país por una razón específica, y es por la disputa por el control del territorio. En ese territorio hay que decir que tenemos bienes materiales, bienes naturales fundamentales, pero además están asentadas en estas zonas una serie de economías emergentes, economías ilícitas, como los cultivos de uso ilícito o la minería ilegal. En ese sentido, con la salida de las FARC-EP de los territorios y su transformación en organización política legal, encontramos que el abandono estatal se mantiene en el territorio, pero llegan nuevos grupos armados a apoderarse de esas dinámicas sociales, económicas y por qué no políticas también, que son las que a la postre nos dejan estas cifras de asesinatos, de amenazas, de persecución y desplazamiento de comunidades. Pero al parecer son fuerzas con mucho poder, porque este líder social fue secuestrado en pleno ejercicio de su traslado, con muchas personas, protegido hacia Buenaventura, y ni siquiera esto valió. El compañero Iber Angulo Zamora estaba siendo trasladado por una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Personería Distrital de Buenaventura, pero en un territorio donde no hay presencia del Estado y donde el control y las normas las están imponiendo a la fuerza actores violentos que no tienen respeto, digamos, por las instituciones del Estado, por supuesto, y en ese sentido es que es retenido, secuestrado el compañero Iber. Hay que recordar también que desde el 17 de abril del presente se encuentran secuestrados también dos hermanos de Iber y un primo. Son otras 3 personas que digamos, inician en estos últimos 15 días ese proceso de recrudecimiento de la persecución social en el Naya. A raíz de estos hechos se solicita a las instituciones del Estado la protección inmediata del compañero Iber por el riesgo inminente en el que está, y el 5 de mayo en el Consejo de Seguridad realizado en Buenaventura se decide atender inmediatamente la situación, pero se desencadena en su secuestro por estos actores que por supuesto están queriendo imponerle al territorio, a las comunidades, otras lógicas distintas a las propias, a las aspiraciones colectivas. Es decir, que hay un recrudecimiento del accionar de los violentos en áreas como el Naya. Este es el resultado de 2 factores. Esta situación donde tenemos 217 líderes sociales, campesinos, defensores de derechos humanos asesinados desde diciembre del 2016 hasta la fecha, digamos, es el resultado de 2 factores. La disputa por el control de territorios de actores armados que quieren apoderarse de bienes naturales, de rutas, de economías emergentes, y por otro lado, del incumplimiento del gobierno nacional frente a la implementación de los acuerdos de paz. Es decir, en territorios donde se habían presentado en los años anteriores los escenarios o los teatros de guerra,
el Estado debía llegar a generar las garantías para la vida digna, las condiciones que permitieran salir de lo que había alimentado el conflicto durante décadas. Pero se cierra el conflicto, la confrontación directa con las FARC, sin embargo el Estado no sigue haciendo presencia en estos territorios. Es el caso del Pacífico colombiano, pero también es el caso del oriente y sur del país, es el caso de la región del Catatumbo, de otros territorios donde el conflicto había sido muy intenso con las FARC. A la salida de las FARC, digamos que hay un abandono, digámoslo así, y una pérdida del orden que existía en estos territorios y que nos deja esta situación tan preocupante para las comunidades. ¿Qué reclamarles a los candidatos presidenciales en esta coyuntura electoral en relación con este fenómeno de las desapariciones, los secuestros y los asesinatos de líderes sociales en los territorios? Bueno, el 29 de diciembre del 2017, hace unos meses, el gobierno nacional expidió el decreto 2252, con el cual le asigna a las gobernaciones y a las alcaldías municipales la responsabilidad directa como primeros respondientes ante situaciones de riesgo de líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos. Es decir, ya las alcaldías, ya las gobernaciones tienen que iniciar unas medidas inmediatas frente a las situaciones de riesgo en los territorios en las cuales líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos pueden verse afectados por todas estas dinámicas. Entonces lo primero es exigir que este decreto se asuma y se implemente. Lo segundo es que se implemente el punto del fin del conflicto del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP, en el que están dispuestas una cantidad de medidas, entre ellas para destacar y que se ha exigido durante mucho tiempo, la implementación de unos planes piloto para el desmonte de estructuras paramilitares o sucesoras del paramilitarismo. Estos planes pilotos, así como los demás puntos que componen el acuerdo de fin del conflicto, deben llevarse a los territorios para desarticular esas estructuras que siguen operando, que no han cesado, al contrario han intensificado sus acciones y sobre las cuales el Estado tiene que actuar de manera inmediata para empezar a enfrentar y a solucionar de raíz esta problemática.